Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 14 de julio del año 2025. En el plano internacional tenemos que las acciones europeas cayeron este lunes lideradas por el sector automovilístico debido a la reciente amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer fuertes aranceles a la Unión Europea y México, que mantiene en vilo a los inversores. El índice paneuropeo Stoxx 600 bajó un 0.6%, situándose en 544.3 puntos a las 7:06 de la mañana de Europa. Otros índices regionales también bajaron, salvo el FTSE 100 del Reino Unido, que subió un 0.2%. En la apertura de sesión, con el euro cayendo el 0.11 hasta 1.167 unidades, la bolsa que más cae es la de Frankfurt, el 0.78%, seguida de Milán con el 0.74%, Madrid con el 0.64% y París con el 0.60%, mientras que el Eurostoxx 50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, cae 0.76%. Londres es la única bolsa que sube con un 0.19%. El sábado, Trump amenazó con imponer un arancel del 30% a las importaciones procedentes de la Unión Europea y México a partir del próximo 1 de agosto, tras semanas de negociaciones con los principales socios comerciales de Estados Unidos, sin lograr acuerdos comerciales integrales. En respuesta, la Unión Europea anunció ayer domingo que extenderá la suspensión de las contramedidas a los aranceles estadounidenses hasta principios de agosto y seguirá presionando para alcanzar una solución negociada. Para agravar la crisis comercial, este lunes el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani declaró en una entrevista periodística que la Unión Europea ya ha preparado una lista de aranceles por valor de 21.000 millones de euros, unos 24.500 millones de dólares, sobre productos estadounidenses si ambas partes no llegan a un acuerdo. Mientras, hoy se celebra Consejo Extraordinario de los Ministros de Comercio de la Unión Europea para coordinar su respuesta, con la expectativa de que las negociaciones lleven a Trump a moderar los aranceles desde el 30% anunciado hasta el 10% para todos los productos, salvo acero, aluminio y autos, que mantendrían el 25%. Por otra parte, el emisario especial de Estados Unidos, Kit Kellogg, llegó este lunes a Kiev, informó el principal asesor del Ejecutivo ucraniano, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el suministro de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot al país en guerra. Damos la bienvenida al emisario especial de Estados Unidos, Kit Kellogg, a Ucrania, escribió Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, en la aplicación de mensajería Telegram. La paz a través de la fuerza es el principio del presidente estadounidense Donald Trump y apoyamos este enfoque. Defensa, fortalecimiento de la seguridad, armas, sanciones, protección de nuestro pueblo, fortalecimiento de la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos. Hay muchos temas que tratar, precisó Yermak en Telegram. Zelensky declaró en su mensaje vespertino del domingo que había dado instrucciones a los comandantes militares para que presentaran a Kellogg información sobre las capacidades de Rusia y las perspectivas de Ucrania. Kellogg también se reunirá con los jefes del Servicio de Seguridad de Ucrania y los servicios de inteligencia. Las negociaciones sobre mayor apoyo se llevarán a cabo durante la semana, declaró Zelensky, y añadió que quería que Estados Unidos comprendiera plenamente qué se podría hacer para obligar a Rusia a hacer la paz. Trump anunció el domingo que Estados Unidos enviará sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania, financiados por la Unión Europea, sin especificar cuántas unidades serán despachadas al país que lucha desde el 2022 contra la invasión rusa. El mandatario estadounidense expresó además su decepción con el presidente ruso Vladimir Putin. Putin realmente sorprendió a mucha gente. Habla bonito y luego bombardea a todo el mundo en la noche, declaró Trump, que el domingo insinuó que está dispuesto a endurecer las sanciones contra Rusia. Por último, el tifón Nari, el quinto de la temporada en el Pacífico, se aproxima a Tokio este lunes.
donde se espera que deje fuertes vientos, alto oleaje y posibles deslizamientos de tierra, según advirtió la Agencia Meteorológica de Japón, JMA. Está previsto que el tifón se acerque a la céntrica región japonesa de Kanto este lunes por la tarde, en la que se encuentra Tokio, donde podría dejar vientos de hasta 126 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones en las próximas 24 horas de hasta 120 milímetros en el centro y norte de Japón. Hacia las 12:50 de hoy, 5:50 de la madrugada del tiempo nuestro acá en Panamá, el tifón se encontraba a menos de 200 kilómetros al este de la prefectura de Chiba, cercana a Tokio, y se desplazaba hacia el norte a una velocidad de unos 35 kilómetros por hora. La JMA pidió precaución ante fuertes vientos y oleajes, así como ante deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecida de los ríos, además de rayos y ráfagas de viento. Esta tarde estableceremos una oficina de enlace de información en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro y celebraremos una reunión de alerta de desastre con los ministerios y organismos pertinentes para garantizar que el gobierno esté completamente preparado, dijo hoy el subsecretario jefe del gabinete japonés, Keiichiro Tachibana, en una rueda de prensa. Tachibana pidió a la población extremar precauciones ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecida y desbordamiento de los ríos. Eso es lo más destacado en el plano internacional y en el plano nacional, pues por supuesto, Flor Marí Misrachi Ángel, finalmente el retorno a clases y a la normalidad para los estudiantes panameños, si se puede llamar normalidad haber perdido un trimestre. Me refiero a los estudiantes de las escuelas oficiales. Pero bueno, enhorabuena. Firmaron la declaración conjunta, ya el sábado se adhirió también a EBE, falta ver qué hace ASOPROF, pero lo cierto es que ya la casi totalidad de los docentes están impartiendo clases y eso es positivo desde cualquier punto de vista. Ahora hay que ver cómo se recupera ese tiempo perdido, ya que en el acuerdo se dejó claro que no va a haber extensión del calendario escolar. Lo que sí entiendo es que el año escolar 2026 va a empezar antes que lo normal. Se espera que empiece en febrero. Vamos a ver, esa medida puede ayudar un poco, sin embargo los estudiantes de sexto año, que terminan sexto año este año, el tiempo lo van a tener que recuperar con las herramientas de que dispone el MEDUCA, las herramientas de que disponen los docentes y también con un poquito de autoestudio, ¿no? Eso es lo que... Pero bueno, regresaron a clase y esperemos que ahora los siguientes temas en la esfera de decisión del gobierno nacional, del Ejecutivo y de la Autoridad del Canal de Panamá no vayan a causar otro Yo creo que nada más queda pendiente a SOPROF, porque ya AEBE pudimos confirmar en el noticiero que ya AEBE firmó y queda pendiente la Asociación de Profesores de Panamá. Deberíamos saber de ellos ahorita, en un ratito. Me imagino, pero el resto de las asociaciones todas firmaron entonces la declaración de principios. Me gusta hasta el tema de declaración de principios por la educación y por el retorno inmediato e ininterrumpido a clases. Es verdad, yo creo que ya de nada vale mirar hacia atrás, tienen que mirar hacia adelante a ver cómo se puede recuperar el tiempo perdido. Ya. No es hora de hacer balance de ganadores, perdedores, no. No, para nada. Ya sabemos que los más perdedores fueron los alumnos. Perdió la sociedad panameña. Ya con eso amerita. Claro, perdió la sociedad panameña, pero mira, qué buena cosa que los pronunciamientos que se vinieron haciendo, sobre todo durante la última semana. Aquí tuvimos a Gabriel Tribaldos de Unidos por la Democracia haciendo el vehemente llamado a retornar a clase. Se pronunció el Club Kiwani, se pronunció Capadeso, se pronunciaron muchas organizaciones en favor de la educación y finalmente, después de casi 3 meses, fueron atendidos esos pedidos. Ojalá nos quede de lección, ¿no? De lecciones aprendidas, aunque esa es la parte más difícil, Flor. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. 2, 3, 10 veces con el tema educativo. Frase lapidaria, pero cierta. Y no decimos que los educadores no tienen el derecho a huelga y a protestar. Claro, el tema es que hay sin afectar a los, un fondo y hay una forma. Sí. Sin afectar a los educandos. Yo puedo estar en protesta, pero no puede haber protestas y huelgas cómodas, ¿no? Huelga cómoda. Hago huelga para el sector oficial, pero doy clases en el sector privado. Eso no es serio, eso no es ético. Eso no responde a una vocación de un educador, ¿no? O haces huelga o no haces huelga. Claro. Y si vas a hacer huelga, haces huelga efectivamente para
todos los sectores, no solamente para uno solo, sino Y para ahí se todos. cae la teoría de que le enseñan a los alumnos también a ponerse los pantalones y protestar por lo que le parece válido. Entonces, ¿por qué le enseñarías eso al de la privada, al de la pública, pero no al de la privada? Ujú, exacto. Y esa es la realidad, pues. No, y nadie discute el derecho a la protesta, está garantizado en la Constitución. Lo que pasa es que tiene que hacerse de manera civilizada sin afectar a terceros, porque recuerden ustedes que todo derecho termina donde comienza el derecho del otro. Entonces, usted tiene derecho a protestar, lo que no puede es afectar a otros en sus derechos. Y un derecho fundamental, sin duda alguna, y quizás el más fundamental después del derecho a la vida, es el derecho a la educación. Bueno, a la salud también, por supuesto, pero a la educación. Esos son los tres pilares básicos de cualquier sociedad: vida, salud, educación. Y se vieron interrumpidos por más de 80 días producto de esta protesta, porque encima la protesta no comenzó de manera similar en todos los colegios, algunos comenzó antes, después. Qué bueno. Pero bueno, lo importante es que ya al final se ha solucionado, y la información que hemos estado recibiendo de diferentes escuelas esta mañana es que es en la mayoría, salvo un caso que se dio allá en la escuela Miguel Alba en Soná, en Veraguas, donde profesores que ya se encontraban procesados en este momento por el Meduca no estaban dejando que los estudiantes entraran al colegio. Estaban en proceso de resolver la diferencia, ya que producto de este acuerdo hay un punto importante que se destaca, y es que el Ministerio de Educación, entre otras cosas, se compromete a instar a los directores de los centros educativos y a garantizar que los recursos presentados tendrán respuesta dentro del término máximo de 5 días hábiles, contados a partir del 14 de julio. En caso de no haber respuesta dentro de ese tiempo, los educadores que han presentado recursos ingresarán a laborar durante el periodo que tome resolver este recurso. Eso principalmente creo que fue lo que ocurrió allá en el colegio Miguel Alba en Soná, un colegio que, por cierto, había sido reinaugurado este año. Estuvo 13 años a la espera de que el colegio se reconstruyera. Después de 13 años de espera, pues se ha dado esta situación. 13 años. 13 años. Imagínate. Después de los 13 años de espera de los estudiantes y los profesores, pues se ha dado esta situación allá. Bueno. Y hay varios recursos que se han presentado. Pero sí, ya el ministerio había adelantado en la declaración de principios del viernes que tienen 5 días hábiles. Esto es en el Miguel Alba, allá en Soná. Entonces estaban los padres de familia, los estudiantes en la parte exterior del colegio, no podían entrar porque se había dado esa situación. Oye, ahora que hablas de resolviéndolo. Soná, el desahogo del señor de Soná. Espérate, déjame antes terminar con una reflexión sobre el tema educativo. Mira qué emblemático que hoy, 14 de julio, se retorna a la normalidad. Hoy, un día como hoy, de 1789, ¿qué fue, Flor? La toma de la Bastilla en Francia, dando lugar a una revolución con un importante legado para el mundo, legado de derechos humanos, de libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, ahora volvamos a la Fíjate. libertad. Fíjate tú. Ya. Muy bien, Guido. Vamos por el lado de la libertad, Muy bien, pues. Oye. Un toque Eso. de historia aquí, Así importante, es. Historia. en lo que está ocurriendo en Panamá. Pero tú querías hablar acerca del desahogo. El desahogo, pero eso no fue escrito por él. No, eso obviamente eso no no es es, inteligencia artificial. eso no sale es, algo ni- así. No sé. eso no es el estilo Pero por literario supuesto, del ciudadano. No sé Pero si yo lo me escribió él imagino, o no. yo me lo imagino diciéndole a ChatGPT, es que te voy a mandar un audio con lo que pienso, hazlo decente. Sí, sabe. Hazlo como si No, yo no. supiera escribir. Pero mira, Rácate. puede Ahí haber salió eso. sido él o no, pero lo publicó en su Lo cuenta. publicó y Claro. por eso se considera que avala lo que está ahí escrito. Exacto. A menos que la estrategia sea Y- insistir en Y debemos victimizarse, ¿no? profundizar en lo que está escrito. Sí, claro. Yo creo que sí. Tú tenías una opinión acerca de lo que está escrito. Vamos a leerlo porque la opinión sobra cuando Bueno, lees dice. eso. Léelo, pues, léelo, Flor. Dámelo, léelo. pues. Léelo, pero ¿Lo tienes ahí o no lo tienes ha ahí? habido mucha especulación Sí, pero sobre la autoría y Mándamelo demás. porque no me acuerdo ni Pero en qué grupo lo tengo. fíjate Ahí que está, a mí ahí en un está. grupo me dijeron que eso no era ni inteligencia artificial, nada, que eso era escrito por un ciudadano, que además me dijeron el nombre, pero no. Y que no- se lo mandaron, pues está no bien. tengo, así es, pero Él lo no respaldó. tengo autorización Ya. para Él lo está repetir. respaldando. Bueno, él lo está vamos a respaldando. ver. Por más que escucho y con razón los lamentos sobre el estancamiento económico, el aumento del desempleo o la caída en las encuestas, es imposible ignorar un hecho ineludible. En el terreno político, José Raúl Mulino ha salido vencedor de su primer año de gobierno como si se tratara de Royal Rumble, ese caótico evento de lucha libre donde
gana quien, contra todo pronóstico, queda en pie tras sacar del ring a uno de sus rivales. 1-1 a sus rivales. Repasemos algunos hechos. Mulino llegó a la presidencia con el impulso de un tag team con Ricardo Martinelli, su mentor y patrocinador político. Pero en cuanto cruzó la cuerda del cuadrilátero, comenzó a marcar distancia. Lejos de, como lo recordó recientemente el ministro Navarro hoy, esa alianza fue instrumental, pasajera, y Mulino rápidamente se apropió del tinglado. Puso a los ministros que quiso sin negociar con nadie. Hizo caer al amigo fiel Camacho de la presidencia de la Asamblea y desactivó cualquier influencia visible de Marta Linares. Incluso sobrevivió, políticamente ileso, al papelón presupuestario de su superministro de Economía como si nada. Eso sí parece escrito por Martinelli. Sostuvo, pese a los costos sociales, el retiro del bono solidario y echó atrás la ley de interés preferencial, aún en un contexto de pérdida de empleos. Designó al contralor que quería. Enfrentó y sobrevivió al vendaval que le mandó Trump. Aprobó contra viento y marea la reforma a la ley de seguro social. Resistió el asedio de Martinelli desde la Embajada de Nicaragua y terminó empujándolo simbólicamente al exilio. Políticamente ha logrado lo impensable. Neutralizó y eliminó al invencible Suntrax. Derrotó, aunque a un costo alto de 5.000 empleos, al sindicato bananero y doblegó a los gremios magisteriales sin pagarles. Incluso cuando parecía que Ricardo Martinelli podía resurgir a través del control de la Asamblea, usó a Vamos como peón para disfrazar como derrota otra victoria más sobre su exiliado. Exaliado. Exaliado, exiliado también. Exaliado, exacto. Ahora Mulino anuncia, sin titubeos, la eliminación del Ministerio de la Mujer, del BDA y del Banco Hipotecario. Y se prepara para cerrar más de 1.000 posiciones de la Asamblea Legislativa, último refugio de un PRD en ruinas. Panamá amaneció un año después sin oposición real. El PRD es un cascarón sin vida. Realizando metas, se disuelve en el exilio y busca afanosamente entregarse. CD y panameñistas ya se rindieron. Moca no despega. Martín nunca logró construir un partido y Juan Diego se va a Harvard. Mulino gobierna hoy con el tinglado para él solo, sin rivales políticos relevantes, sin contrapesos institucionales y sin una narrativa de oposición cohesionada. Este primer año lo ha logrado sacar a todos del ring. Bueno, ahora bien, yo no sé si lo escribió él o no, pero el análisis que está allí está muy bien. Está muy bueno. Sí. Y se apega mucho a lo que ocurrió, la verdad. Sí, pero falta un par de cosas. Pero el tema es que él suponiendo, en gracia de discusión, que eso lo hubiera escrito, que fuera la autoría de Ricardo Martinelli. Es que parece más la autoría de alguien de la presidencia. Claro, cosa que yo dudo, pone a Martinelli y a Mulino como rivales, fíjate, claro. ¿no? Dice, sacó a todos sus rivales del ring, incluyéndolo a él. Entonces, no sé, no me cuadra. A mí no me cuadra, salvo que fuera una estrategia de esas pero ya te extrañas digo, de victimizarse. El hecho de que si le escribió él o no es irrelevante. El tema es que él lo postea. Sí, él lo postea. Él al postearlo lo avala. Y lo porque que además no dice me enviaron esto. No. Ni nada, y lo que está escrito allí, mira, de verdad, es un tremendo reflejo de lo que ha ocurrido en el último año. Claro, todo esto sí tiene un costo para el presidente, ha tenido un costo grandísimo para el presidente. En imagen, en popularidad, definitivo. Pero claro, todo esto ocurre a un año, en su primer año de gobierno. Tiene todavía 4 años por delante para poder recuperarse. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Yo creo que, no sé, puede ser el mensaje que termine entre líneas, ya que al haber sacado toda esta gente del ring, como dice el señor Martinelli, pues quedó entonces el señor Mulino solo. Claro. Entonces, si el señor Mulino queda solo ahora, es Mulino contra Mulino. De aquí en adelante, entonces, es que vamos a ver resultados. No sé. Pensamos nosotros, no sé. Después de ese escrito, en realidad no estoy tan convencida de que sea del lado de él. Mucha gente en la calle con la que uno conversa, empresarios, profesionales independientes, etcétera, aspiran a que empiece ahora sí, en este segundo año, por eso el proceso de recuperación económica del país. Fíjate, ya nos sacaron de la lista gris de la Unión Europea. Súmala. Nos mantuvieron el grado de inversión, Moody's. Se aprobó la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social, hubo una crisis de 3 meses ya superada casi en su totalidad. Fíjate que ya hasta Suntrax van a hacer nuevas elecciones para cambiar a su directiva. Impensable hace unos meses nada más. Sí. Entonces, ahora hay que ver cómo el gobierno toma las medidas adecuadas para la recuperación económica. De eso se trata, para eso está el gobierno ahí. Para eso fue elegido, para guiar el país hacia la prosperidad. Yo una prosperidad. Pensaba que ustedes. ¿Por qué? Y una prosperidad incluyente, porque es que no podemos seguir transitando por el camino que se ha transitado hasta ahora. Tampoco podemos seguir. Ahora que leía sobre la Revolución Francesa,
parte de la causa de la toma de la Bastilla fue precisamente una sociedad inequitativa, injusta, en pobreza, pagando impuestos, y en la opulencia los reyes, Luis XIV, vivía como si nada de eso estuviera sucediendo. El problema fue... Entonces, y qué buen ejemplo que has tocado, Guido, porque realmente la Revolución Francesa, este 14 de julio, fue el principio de algo, que no necesariamente fue lo que muchos esperaban, ya que la mitad de los que participaron en la Revolución Francesa terminaron guillotinados, y eso también sí, es una realidad. sí, claro. Es decir, hay que tener cuidado con lo que viene ahora en esta segunda etapa, porque yo sí coincido plenamente con lo que está en el escrito. Si ahora quedamos en un escenario de mulino contra mulino, pues debe ser el momento para recomponer algunas cosas, reconciliar algunas heridas, o mejor dicho, tratar como de ver de qué forma se pueden reconciliar algunas de esas heridas que ha dejado este primer año tumultuoso, un primer año lleno de conflictos, es cierto. ¿Qué va a pasar? De verdad que no sé, Flor, tú dices que eres mal pensada, o sea, que piensas Yo veo, no, ¿Cómo lo ves? O sea, pesimista ¿cómo lo ves no. tú, pues? ¿Cómo lo ves Pesimista tú? no. Fíjate que una sola vez, bastó que se sentara la ministra de Educación a dialogar con los gremios y se acabó la huelga. El valor del diálogo. Importante. El valor del diálogo. Eso hay que recuperarlo. Eso es las cosas No, que hay y que puede haber recuperar. diferencias, pero la O sea, política no necesariamente es para acrecentar esas diferencias, sino para Claro. conciliar ideas. El gobierno sumarlas. tiene que encontrar una nueva fórmula de comunicación con la sociedad. Sí. Ya, eso hay que rescatarlo de alguna manera. De alguna manera. Tiene que rescatarlo. Fíjate, el ejemplo del fin de semana. Ahí está. Una sentadita. Claro, después de 3 meses de huelga, todo lo que No, tú y quieras, la pero participación una sentada. del CONEP también fue importante, El me CONEP, parece a mí. Y sí, fue clave. la mediación de la Es más, asamblea, pues también hay que reconocerlo. La mediación de la asamblea, siendo simple y sencillamente un puente Un dentro puente, de... como puente. Que era lo que podía Fíjate, hacer. tendieron el puente y lo Sí. cruzaron. Sí. Que nosotros decíamos, falta ver que lo crucen, bueno, lo cruzaron y ahí están los muchachos dando clases, que es lo importante al fin de cuentas. ¿Qué no dijiste? Flor, ¿Qué es lo que no estabas dijiste. pensando? ¿No lo has dicho? Eso fue hace como 2 horas y ahora que me vienen a decir que hable. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó? Y eso va a ser 25 segundos. ¿Cómo que se te olvidó? Cronometrado. Tú estabas diciendo ahí que horas. eres mal pensada. Bueno, ¿qué Es es lo que que yo estás no mal veo, pensando? o sea, veo ¿Tú que qué ves? ustedes han hecho un súper análisis y tal. A mí me parece que eso es hecho por el lado del gobierno y acordado para publicar entre los dos. ¿Será? Bueno. Bueno, pero tú te Bueno, refieres Ya José ya... Raúl Mulino. Puede No, ser, tú te puede refieres ser. al escrito como tal. Claro. Sí, No, pero ya el es otra contenido cosa. del escrito El no contenido está del alejado de la escrito, realidad, Flor. Claro, pero depende de quién lo escribe. No, bueno, No, sí. para nada. Puedes encontrar arista, por ejemplo, lo del papelón del superministro de Economía. Exacto. No es cierto que fue incólume. No. No, eso no fue incólume. Eso fue parte de lo que le restó puntos, digámoslo así, aunque el presidente dice que a él no le interesa el capital político porque él no tiene aspiraciones más allá del 2029. Sí, pero eso eso le no- restó mucho capital político Claro, al pero gobierno, eso no solo es al fácil, Molino. eso es fácil de explotar, pero esto pone como una cosa absolutamente positiva a la gestión. No, yo No, lo para veo. nada. No, yo sí lo no veo. lo veo. O sea, ¿positivo en qué sentido? No. ¿Y cuál, por ejemplo? Dime Lo cuál. único No. positivo es que no tiene oposición articulada. Exacto. Pero nada Pero- más. pero El aquí hay una resto es descripción de todos los hechos. alto costo político, Sí. Claro, alto pero está costo alto- social. O sea, como. Yo o sea, veo esto mucho más escrito por el lado de Molino que de Martín. Está bien, por el Bueno, lado que haya sí, sido, pero puede ser. la descripción El de que- los hechos A es mí la me parece correcta. la buena. persona que me dijeron que lo Es la escribió no es correcta. ninguno de los dos. Sí. Estoy por Puede verificarlo ser que con haya él sido mismo. ChatGPT, puede ser que haya Sí. sido una persona, en fin, lo que haya sido. Pero el análisis que está allí sí es un análisis correcto. Sí. O sea, no es un análisis ni siquiera propagandístico. De verdad, ha sido Más o un año menos. difícil. No, Ey, perdóname. A ver, puso a propagandístico, los ministros que quiso sin negociar con nadie. propagandístico en función Eso, de que... eso, Eso fíjate, es eso un no es logro. cierto. Perdóname. Eso no es tampoco tan Ok, cierto. pero escúchame, mira Hay lo que varios dice. ministros martinelistas, evidentemente martinelistas, que repitieron incluso del gobierno de Martinelli. Claro. Y que eso fue, todos sabemos que Claro, fue objeto pero de a una ver. negociación, cuando no de imposición desde la Embajada de Nicaragua en aquella época. Pero un Exactamente. momento, Hombre. lo que quiero decir es, por ejemplo, estoy agarrando eso como ejemplo porque lo estoy leyendo. Puso a los ministros que quiso sin negociar con nadie. ¿Eso es algo de lo que se jactaría Molino o no? Por supuesto que sí. Sí, pero no es cierto. Esa parte no es Está cierta. bien, seguimos. Bueno, pero Hizo caer al quizás amigo faltó fiel negociar Camacho. con nadie Eso de la sí es cierto. oposición. Bueno, hizo caer Eso al sí es amigo cierto. fiel. Aquí, yo no te estoy preguntando si es cierto o no. Yo te estoy diciendo, ¿a quién le convendría políticamente hablando que eso sea cierto?
Pero si fue a cierto. Mulino. Bueno, Sí, pero es que fue cierto. No es una propaganda. no, fue real. es que es Lo que una... estoy es- ¿Lo diciendo hizo es que caer eso o es no un lo hizo fact. caer? Es que yo no estoy diciendo que no. Yo estoy clarita de que sí. y le tumbó la ley de amnistía. Total. También, eso le Bueno. faltó al escrito. A ver, ¿a Eso quién le le faltó al conviene escrito. el primer punto? El de Mulino en la presidencia con el impulso de un tag team y en cuanto cruzó la cuerda de cuadrilátero comenzó a marcar distancia. Si eso lo leemos ahorita mismo, ¿a quién le conviene? ¿A Martinelli o a Mulino? Pero es que no hay duda de que le conviene a Mulino. Pero lo que Claro, pues es una que- cosa es que sea en función de Mulino y otra cosa es que se haya escrito como propaganda para Mulino. Yo no lo veo como propaganda para Mulino. Yo lo veo en función de una descripción, de hecho, de lo que fue este año. Porque el final no necesariamente es el que beneficia a Mulino, porque Ahora- después de haber hecho todo eso, no es que él está en una posición popular en este momento. Es más, realmente está golpeado Por eso en la mismo popularidad. pienso que necesitaría escribirlo el Pero gobierno. no es que él. este escritor ayuda mucho en ese sentido. Bueno, pero entonces Yo sí creo. tu conclusión es que eso se escribe con manos, para digámoslo beneficiar a así, Mulino. con manos desde que salen del Palacio de las Garzas, pero se negocia con Martinelli que lo ponga en su cuenta de X. 100%. De hecho, Puede ser. Sí. de hecho, Y Martinelli accede. Ya Mulino, por supuesto. O sea, ahí está. La semana pasada. Dice que después del aquí juego- ya saben quién lo escribió. Charlie Pitti. Charlie Pitti. Bueno, ya Mulino tuvo una reunión con la bancada de RM. Y la de semana Vamos pasada, también. Después, Sí. después del 1 de julio. Sí, claro, Entonces, y se ha esto reunido, me se está parece que reuniendo hace con todo todas el las sentido. bancadas. Yo estoy clarita Claro, de pues es eso. que Te eso estoy es diciendo normal. que también con la de RM y después pasa esto. Es más, Yo sé que del lado espérate. del lado de Martinelli. Dice en el Hablando escrito de que eso. RM está buscando a ¿qué quién quieres hablar entregarse. del knockout? No, el knockout no. Quiero hablar acerca de lo que va a pasar en la Asamblea con las comisiones. Dice que- Ya ustedes vieron lo que dijo el señor Popi Varela. Aquí lo habíamos dicho. Sí, Esto va a votación. votación. Y yo oigan En lo que pleno. digo, en votación Vamos no va a recibir ninguna presidencia de esas comisiones. Oigan lo que le estoy diciendo. Difícilmente, a pesar de que Vamos tiene la mayor bancada, ya está probado, no van a recibirlas. Eso tenía que haberse ¿Eso qué negociado. mensaje te manda? Eso tenía que haberlo negociado antes de darle el voto a ciegas ¿Tú te acuerdas? al señor Jorge Herrera. ¿Tú te ¿Se lo acuerdas dieron? que Jorge Bloise dijo aquí que había un documento que ellos iban a sacar si no cumplían? Vamos a ver, pues, si lo sacan. Quiero ver. Quiero ver el documento. Si es que existe un documento. Yo no creo que haya ningún documento, porque es que ese es otro de los Yo temas tampoco, aquí. pero ¿ah? eso, la falta de transparencia. Voy La a lo falta de mismo. transparencia. O sea, si había un documento, Tenía que ser público. hazlo público. Si te vas a reunir con el presidente, hazlo público. No hagan nada Ahora, oculto. Si ustedes quieren hacer la diferencia entre la política Fíjate- tradicional, Fíjate, háganlo público. aquí Ah. haciendo disección del escrito famoso. Dice, cuando se refiere a realizando metas, dice, realizando metas se disuelve en el exilio y busca afanosamente entregarse. Pero ¿entregarse a quién? Si realizando metas es el partido del presidente, es el partido oficialista. Entonces, Pero ¿ves? es que hay dos corrientes en RM. Bueno, está bien, pero hay dos corrientes, igual que Mira, en Vamos. Mira, pero, mira pero el eso knockout no... de ayer de Camacho. ¿Tú lo viste muy antigobierno? No, Bueno, yo no lo vi antiguo. ¿Tú lo viste Pero, antiguo? pero ¿por qué No. va a ser antigobierno si es diputado de RM? porque es una lucha de fuerzas. Es, No, que, sí. es que ya no veo la lucha Como de si fueran fuerzas. dos partidos. Veo solamente No, a Camacho, no, yo no, veo no, solamente no. a Camacho, que todavía, obvio, porque es el amigo fiel, suma a esa fuerza exiliada. Ya. Claro. Ese Entonces, el ¿no te amigo hace fiel. sentido que Martinelli haya publicado eso? Flor. Sí. Sí, claro. No, espérate. ¿Lo publicó o no lo publicó? Sí. Ah, Claro. ¿lo escribió él? Yo no sé si lo Yo escribió no él, creo. pero él lo Ahora, endosa. Avaló. Flor. Él lo Flor, está endosando. Flor, Ya. hombre, vamos con otra parte de disección. Dice que conformó su gabinete sin negociar con nadie. Eso no es cierto. Varios ministros, que son hoy ministros de Estado, fueron ministros o directores durante el gobierno de Martinelli y eran conocidas fichas del martinelismo. Roberto Linares, Dinosca Montalvo, Niurka Palacio es su abogada de Martinelli, no de Mulino, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, obviamente esa gente, siendo martinelista, ¿con quién va a estar? ¿Con Martinelli y con Mulino? ¡Con Mulino, si son parte del gabinete! Entonces, eso no es una división real, eso es una división cosmética, si se quiere, para las tribunas, para decir, no, Martinelli le está haciendo la vida imposible desde la embajada y por eso van a hacer Bueno. que se vaya. Todo eso está bien, esa especulación. Aquí me está Pero la última son diciendo- la misma fuerza. Aquí, y le acabo de preguntar si puedo decirlo, porque yo creo que Francisco Ameiro, ¿quién es? Es vicepresidente de RM, ¿no? Sí. Mira, me está diciendo que RM es una sola fuerza que respalda al presidente Mulino. Y entonces,
Está Alegro, claro, pues. digo, ¿quién va Ya, a decir lo contrario? Puede haber tendencias Ya. distintas como en todo partido. Sí, pero Y ya en Vamos las vemos, sencillo. en Vamos las vemos. Pregúntale ya que estás hablando con Francisco Ameglio, ¿por qué él... Te está escuchando, vamos a ver si contesta, pues. está acá o está en el celular. No, debe porque me acaba de escribir, así que te Claro, escuchando está viendo el programa. Preguntaré, pues. ¿Por qué celebra la salida de la lista gris si en su perfil de Twitter aparece con el lavador Ricardo Martinelli? Ah, bueno, no sé, vamos a ver si contesta, pues. Bueno, pues, Por pues, favor y gracias. Sí. Pero yo vi que contestó. Yo te puedo- Pero ¿sabes qué contestó? yo- Publicando una foto de cuando vino aquí hace Sí, 2 sí, sí, años está como si bien. fuera del día ese. No, sí, puso que todos los comentarios nosotros, los míos, de que te buena escucha vibra. todos los días, así Qué que buena por ahí vibra, no- todo eso. Saludos, pero pero Flor, Ah. eso no hay que ser genio para encontrar una posible respuesta de Francisco Amelio. Te voy a decir, es que Ricardo fue condenado. La misma de Camacho. Ricardo fue condenado en un juicio político. Exacto. Ya, Ya. eso Pero es. que lo conteste él, pues. Sí, por eso, pero Y sí, es- ya, Camacho te lo dijo en el knockout. Y encima es el presidente del partido de RM. Claro, pero estamos viendo el alineamiento del partido de RM. Es así, o sea, así Sí, funciona sí, la sí, política. sí, es que tienen que estar Así alineados con su funciona la- Y no gobierno. solamente lo estamos viendo en ARM. Tienen que estar alineados con su gobierno, es lo estamos- natural. Pero no solamente lo estamos viendo en RM, lo estás viendo en la bancada independiente, lo estás viendo en la bancada CD. Sí. O sea, la transformación de la bancada CD. Es más, lo está viendo hasta dentro del propio Partido Revolucionario ¿Cuánta Democrático. gente del CD responderá en este momento de la bancada? Ya te lo dijeron, Ahí a 5, nivel. 5 diputados. Menos, dice. 5 diputados. O sea, ellos son 8. 5 que votaron por el señor Jorge Herrera, Exactamente. evidentemente. Es más, dicen que el nuevo presidente de la Comisión de Credenciales va a ser el señor Julio de la Guardia. ¿A quién responde? A Yanivel La de Ábrego. presupuesto, sí. Claro, de Aquí lo dijimos la vez pasada. Claro. Y a nivel Ábrego, ¿cuál fue su último episodio dentro del CD? Pelearse con Ricardo Martínez. Exactamente. O sea, todos los caminos nos llevan a lo mismo. Todos los caminos nos llevan a lo mismo. Sí. O sea, obvio, no es igual estar en la presidencia de la República cuando ya tú te Eso ponen así. esa banda, o sea, tú eres el Ah. presidente de la República. En un país con No hay- presidencialismo exacerbado. Exactamente, no existe expresidente mandando. No hay. No, hay un presidente y es el que manda y creo que ese es el mensaje que al final ese grito te está dando a conocer. Hay un presidente y es el que manda. Como decía- ¿Qué va a pasar de aquí en adelante es otra parte de la historia. Como decía Arnulfo Arias, Tongo votado. todo votado no pone boleta. Y si encima está condenado y exilado, Por eso te digo, Menos. no importa si se lo escribió Charlie Pitti, si se lo escribió otra persona. Si él lo está posteando, es porque Lo él avala. está de acuerdo con sí, él. lo avala. Oye, Y en resumida cuenta es lo que acaba de decir Guido. Tongo votado no pone boleta. Nosotros tenemos una pausa. Ya pero regresamos espérate, aquí en nada más Cuarto quiero Poder. dejarlo con una, ¿Qué? Una reflexión. ¿Cuál? Una reflexión. Conmovido, pero más actual. Camacho ayer, yo me quedo con una frase de Camacho ayer cuando le pregunté por los lujos de Martinelli en Colombia. Ajá. Dije, bueno, si uno tiene plata, la debe poder usar. Es un ser humano y tiene sus necesidades emocionales. Vamos a un cambio. Una pausa. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña en esta ocasión la directora de CENIAF, Ana Fábrega. Bienvenida, Ana. Buen día, muchísimas gracias. Desde la última vez que nos acompañó en Cuarto Poder a la fecha, aparte de haber cumplido ya el primer año de gestión de la administración que usted dirige en el CENIAF, ¿qué estadísticas positivas nos puede reflejar? Bueno, yo considero que lo más importante y estadística para rescatar sería que hemos aumentado el programa de familias acogentes aproximadamente en un 50%. Hemos trabajado arduamente, pero tenemos ya más familias para poder brindar ese acogimiento a niños, niñas, adolescentes. ¿50% es de cuánto a cuánto? Aproximadamente 50% de cómo estábamos. Es decir, actualmente tenemos 51 familias acogentes. Hace un año estábamos en 24. ¿Y cuánto se necesita? ¿A cuánto se necesitaría llegar? ¿Cuántas Bueno. serían las necesarias? Vamos a decir, actualmente, pero bueno, así mismo como ingresan, salen, actualmente tenemos 371 niños institucionalizados. Entre ellos hay casos de hermanos y tal, así que vamos a decir que por lo menos 100 familias, algo así, ¿no? Es lo que Institucionalizados son los niños que están en
En centros de En protección. centros de protección o albergues sí, conocidos albergues. correcto, sin embargo. supervisados por el CENIAF. O sea, es Correcto. que hay 3 tipos de albergues y sería bueno como un poquito explicarlo. O sea, Sí. CENIAF tiene que 2. CENIAF tiene 2 albergues, que ese ha sido un logro también de esta administración, el que tenemos 2. Anteriormente teníamos 3 y debido a haber estado pudiendo restituir a estos niños nuevamente con alternativas familiares, llegamos a una reducción tal que pudimos cerrar uno de los albergues, ahora tenemos 2. Y esos 2 están más llenos que cuando había 3. No, no necesariamente, no. Ok, No, entonces no. están Tenemos los- menos niños. Están los 2 del CENIAF. 2 del CENIAF, hay 49 a nivel nacional, Ajá. ¿sí? Sin embargo, hay centros de protección, hay albergues que son de temporalidad escolar, que son niños que se quedan en el albergue para poder asistir a un colegio que esté más cerca de las residencias donde ellos están. Por eso están estos centros de temporalidad escolar. Pero que esos no son los del CENIAF. No, no, ¿Esos son del MIDES o privados? no, son ONGs, sí, son privados. Están los centros terapéuticos y están los que son de nutrición, que son para niños que, digamos, están en una condición de salud donde están desnutridos y van allí pues para recuperar este principio nutricional. Pero, Esos no son de CENIAF tampoco. claro, entonces, ¿qué coordinación hay o qué responsabilidad del CENIAF hay en esos otros albergues? CENIAF los supervisa todos esos albergues a nivel nacional. CENIAF es encargado de supervisar todos los albergues a nivel nacional. O sea, que tendría CENIAF que responsabilizarse por todo lo que pasa en los albergues porque lo supervisa. Bueno, a ver, les explico un poquito. CENIAF los supervisa para que hayan las condiciones en infraestructura de que estos centros estén bien. Sin embargo, CENIAF no tiene injerencia en el personal que ellos contratan allí para trabajar. CENIAF, Solamente es la estructura física. bueno, y verificamos también el que haya un personal idóneo. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que nosotros no lo contratamos. Eso, Pero pueden decir esto no funciona, hay que votarlos. bueno, Tampoco. sí, o recomendar o sugerir. Hacer recomendaciones de mejoras. Correcto. Ahora, entiendo que esos albergues tienen la obligación o es potestad de ellos presentarles informes al CENIAF. Sí, cómo no. Tienen la Ellos, obligación. ellos presentan A un raíz informe. de informes así Miren, fue que se detectó las situaciones que se dieron en la administración sí, pasada. miren, existe el decreto 404. Este decreto es lo que establece la reglamentación completa de estos albergues a nivel nacional. Y en ese decreto también se establece, por ejemplo, CENIAF debe supervisar los albergues de acuerdo al decreto 2 veces al año, todos los albergues. O sea, hacen inspección física. Física de y los traslado albergues. Y del preparan personal. un informe se de la prepara. inspección. Correcto, así es. Se hace traslado del personal a todos los albergues, inclusive es interdisciplinario, es decir, ahí hay personal del MINSA, hay personal del MIDES, hay personal de CENIAF, es un grupo, no solamente CENIAF, en donde se hacen pues todas las supervisiones. Ahora, llegando a este tema, quisiera también compartirles que hoy puedo decir que CENIAF en esta administración ha logrado finalmente instalar un sistema de videovigilancia en uno de nuestros albergues. Vamos futuramente con el segundo, pero ya uno tiene cámaras instaladas y al decir sistema de videovigilancia hay alarmas, iluminación. A mí lo que me parece impresionante es que hasta ahora no había habido eso. Sí, bueno. Esas son de las deficiencias que hay que ir superando poco a poco. Sí. Yo veo injerencia del despacho de la primera dama en algunos centros. No me queda claro si son los privados, los del CENIAF, los del MIDES. Ahí no habría como una dualidad
mucho más que dualidad, porque están los del MIDES, los del CENIAF, los privados y entonces la primera dama. ¿No debería estar como unificado eso? Bueno, a ver, CENIAF tiene 2 albergues propios. Allí sí tenemos personal nuestro y pues la administración del mismo, ¿no? El MIDES tiene 4. El despacho de la primera dama no tiene albergues propios, No, pero son ONGs. Está interviniendo. O sea, apoya. El despacho de la primera dama entiendo que apoya, Ha estado, participa sí, en algunos programas, pero en función de apoyo, no de decisión ni de Por administración. supuesto, lo que digo es si hay una coordinación, o sea, ¿se están metiendo también en los del CENIAF? ¿Están interviniendo también los del CENIAF? No, el despacho de la primera dama ha estado actualmente trabajando con un equipo para adecuar y mejorar algunos albergues a nivel nacional, inclusive han realizado actividades para recaudar fondos. No es fácil adecuar y condicionar todos estos albergues, así que ellos han estado, el despacho de la primera dama ha estado apoyando muchísimo en esto. El presupuesto de inversión a las ONGs. de CENIAF para este año era 0. 0. ¿Algo cambió en el camino? Sí. Bueno, era 0 el presupuesto de inversión. Posterior a plantear la situación y lograr conversar con el MEF y lo demás, se pudo aperturar y se le habilitó a CENIAF un poquito de presupuesto para inversión. ¿Cuánto? Menos de $500,000. Esperemos que pues para el presupuesto del otro año sí se considere ya un presupuesto de inversión. Una inquietud que yo siempre he tenido y ojalá a modo de docencia la directora Ana Fábrega nos pudiera explicar. Sí. ¿Cómo debe ser el comportamiento de la sociedad cuando ve, o sea, ante qué situación de un niño o niños que estén en situación de vulnerabilidad hay que poner la alerta en el CENIAF para que intervenga el CENIAF? Ese siempre ha sido una inquietud que he tenido, porque se dan casos, pero la gente no sabe cómo hacer, ni cuándo hacer. Bueno, en primera instancia tenemos una línea de denuncias que inclusive en redes siempre la estamos anunciando y pues allí recibimos siempre denuncias. Muchas veces también las personas acuden a denunciar a la policía y la policía entonces nos contacta también, es otra manera. Cuando han existido vulneraciones de tipo sexual, por ejemplo, esos casos son remitidos muchísimas veces por instancias de salud, hospitales, también hacen la referencia y colocan la denuncia. Caso de maltratos. O a la fiscalía. Caso de maltratos, por ejemplo, maltratos o niños que dejan encerrados todos los días para que no salgan a la calle, cosas de esas, solos me refiero, solos, ¿no? Yo puedo entender que niños pequeños tienen que estar bajo el cuidado de alguien siempre. O sea, uno no puede dejar encerrado a un niño de 2 años, 3 años solo. ¿Cuántas evasiones hay por mes? Bueno, tengo que comunicar que la situación de las evasiones ha reducido significativamente. Hemos implementado sistemas de seguridad nuevos y han reducido muchísimo. Realmente en este mes han habido 2, si acaso. 2 al 14. O sea, generalmente ¿cuántos se dan? Entonces, ¿como 4 al mes? Dependiendo de la población, no pudiese como dar un cálculo. A veces hay población que es un poco más, digamos, si nos vamos a los rangos de edad, esto usualmente ocurre en adolescentes, más que en niños más pequeños, ¿no? Depende del perfil que tengamos en ese momento, ¿no? Pero en general creo que el trabajo que se hace en conjunto con el equipo, a los niños se les ha estado llevando muchísimo a capacitaciones,
cursos, inclusive han estado recibiendo muchísimos cursos en comunicación, en interrelación con otros, y todo esto de alguna manera ayuda en la estabilidad emocional de los niños, ¿no? Así que ha sido muy positivo. Bueno, vámonos a un cambio comercial y ya regresamos. No se vayan. Bien, estamos de regreso en la parte final de Cuarto Poder con la directora general de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, el CENIAF, Ana Fábrega. Flor, tenías una un televidente escribe: me interesa el tema de los albergues, le podría hacer una pregunta a la licenciada. ¿Cómo es el proceso para la contratación del personal en los albergues? Bueno, el proceso es... digamos, vemos primero los perfiles, es decir, si todos nuestros centros de protección cuentan con un equipo técnico, es decir, con psicólogo, trabajador social, hay un coordinador del centro o encargado del centro, orientadores pedagógicos, que son los que los ayudan con las tareas y los trabajos del colegio, la persona que les cocina, el personal que está, ¿cómo pues, es el proceso de contratación de esas personas? Bueno, primero hay que ver las necesidades que tenemos respecto a el personal que se necesita, pero todo el personal que contratamos para trabajar en un centro de protección, es más, para trabajar en la institución, todo ese personal tiene que firmar un contrato de confidencialidad, se le solicita récord policivo, la certificación de no agresor sexual, y bueno, nos aseguramos de que el personal esté evaluado. ¿Certificado de salud mental se les exige? ¿Certificado de buena salud mental? Bueno, se le hacen entrevistas y evaluación. No es un certificado como tal, pero se le evalúa al personal para poder contar con un personal pues idóneo para estar en un centro de protección. Y por último, ¿qué necesitaría CENIAF para arrancar realmente con más garra? O sea, ¿hay un vacío legal o es un tema de presupuesto? Bueno, definitivamente que el presupuesto de inversión para nosotros es sumamente importante. Eso sería muy bueno, contar con más personal idóneo, que en este momento, pues debido a todo el recorte presupuestario y la contención del gasto a nivel estatal, eso ha reducido un poco el personal técnico. También este mismo personal, pues a nivel nacional, CENIAF tiene 10 oficinas regionales que fuese muy bueno fortalecerlas. En este momento no hemos podido, pero estamos trabajando en eso. Me preguntaba también una televidente que las líneas, ¿cuáles son las líneas? Creo que las tenemos ya para ponerlas en pantalla. Ahí están las líneas de denuncias anónimas para la protección de niños, niñas y adolescentes, 6378-3466, y línea de asistencia psicológica 6378-7876 para denuncias anónimas, para que quede claro, de manera que usted pueda hacer su denuncia con la seguridad de que nadie va a saber que usted fue el que denunció. Todo eso en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Le agradecemos mucho, directora, su presencia acá en Cuarto Poder. Hay más preguntas que me han hecho, me han preguntado por casos específicos, el caso de Farida Rincón, Sara Rodríguez, la investigación que cursaba contra ellas. La directora pues no tiene por qué estar al tanto de eso, porque esa es una investigación que adelanta el Ministerio Público y las autoridades judiciales, pero queda para la próxima la inquietud. Sí, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes. Y siempre CENIAF es una institución que está a disposición, el servicio a la comunidad. Nos pueden contactar a través de la línea que es 24 horas y en lo posible, allí pues respondemos lo que podamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Se nos acabó el tiempo.
Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.